Hola amigos, amigas, muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Pues esperemos que en esta tardecita llegamos un poco tarde, una disculpa, la idea de entrar a las 7, pero bueno, cuestiones técnicas como siempre, ¿no? Nos visita el día de hoy aquí en Chan TV Domingo Meneses, es una activista social que durante mucho tiempo pues tiene más que nada esa práctica y tiene una ventaja, ¿no? Conoce de leyes y ha logrado una trayectoria aquí en Tlaxcala desde el punto de vista, pues, de exhibir, sobre todo a los políticos que no hacen bien las cosas o que en su caso, como siempre, ¿no? Llegan a utilizar su cargo solamente para, llamémosle así, enriquecerse. Pero hoy queremos tocar un tema que me parece importante y que él conoce también de fondo, que es el Consejo Estatal de Organizaciones Sociales en Tlaxcala. Es un consejo que en un momento dado está iniciado, que nos va a platicar él legalmente cómo se encuentra esta situación y vamos a ir platicando al respecto. Bienvenido, Domingo. Muchísimas gracias, estimado Héctor. Gracias al auditorio que nos ve. Desde luego que es un tema de vital importancia porque está de moda, muy de moda, el tema de la sociedad civil. Así es. Muchos políticos arman sus discursos y hablan del partido político más la sociedad civil, el gobierno más la sociedad civil. Pero en realidad la sociedad civil somos todos. Sin embargo, el tema que vamos a tocar este día es precisamente la sociedad civil organizada, la que está legalmente constituida y que se ha dejado de lado durante ya muchos años esta importancia que juegan las organizaciones de la sociedad civil, cómo inciden en la política social de nuestro estado, de nuestro país. Y eso es lo importante de este proyecto, de este programa, ¿no? A ver, iniciaríamos legalmente la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué especifica en cuanto al que unos ciudadanos se organicen, se unifiquen y creen acciones civiles? La Constitución nos señala que tienes la libertad de asociación, Claro, siempre y cuando sea lícito. claro. Entonces, de ahí partimos. Y podemos encontrar asociaciones civiles, asociaciones mercantiles, sociedades anónimas, ¿no? De responsabilidad limitada. Es decir, hay una gama muy extensa de agrupamientos, ¿no? Pasando a lo que inclusive está por las cooperativas, que es otra figura también de asociación, claro, ¿no? De ciertos sectores que se constituyen para poder producir algo, ¿no? Por un bien social, un social, bien común, claro, es correcto. Entonces de ahí partimos, ¿no? Que la Constitución nos da esta canonjía, claro, a los ciudadanos de la libre asociación. Y puede ser política, religiosa, social. Pero en este tema que nos ocupa ese día, tiene que ver con las organizaciones sociales, ¿no? Ok, ahí yo tengo preguntas. Aquí en Tlaxcala hubo un periodo, sobre todo en el periodo de Seis Anaya, en donde fructificaron mucho las organizaciones sociales. Recordarás que alguien hablaba que llegaban a casi 1000 organizaciones sociales en el gobierno de Seis Anaya. Lógicamente que era una estrategia desde el punto de vista, pues llamémoslo así, política, ¿no? Electoral. Electoral. Pero ¿qué ha pasado? Desde aquel entonces se conforma el Consejo Estatal de Organizaciones Sociales legalmente. Platícanos de esto. Sí, se crea una figura en base a la ley que se llama Ley que regula el otorgamiento de recursos públicos a las organizaciones sociales. Y viene por decreto que se fue publicado el día 8 de septiembre del 2003, aquí en 2003 en Tlaxcala. 2003, aquí en Tlaxcala. Y esto da margen, ¿no? En una ley muy ejecutiva, podríamos llamar, porque solamente tiene 24 artículos, y señala de manera muy puntual los requisitos que debes de cubrir para poder acceder al financiamiento público. En ese momento yo recuerdo que proliferaron en el gobierno de Sánchez Anaya muchas organizaciones que no representaban absolutamente nada, ¿no? O sea, hay que decirlo también. Sí, sí, sí. Había organizaciones que cuando llega Sánchez Anaya, por ejemplo, la campesina, la central campesina de la CNC, resulta que cuando revisan el padrón, pues no tiene ni siquiera padrón. Revisan acta constitutiva, no tiene acta constitutiva. Es decir, fueron creadas en un sistema político en donde solamente existían el membrete, ¿no? Legalmente no había. Entonces, con Sánchez Anaya lo que hace es emitir una ley
que se llama Ley que regula el otorgamiento de recursos públicos a las organizaciones sociales. Y ahí te señala que como objeto social debería ser o prestar un servicio o dar una asesoría. Cuestiones jurídicas, derechos humanos, cuestiones de investigación, más o menos enfocado al tema social. Pero muchos lo agarraron como una forma de vida. Claro. Ese es el problema de muchas organizaciones, que perdieron el sentido no le llamemos de la lucha social, sino del objeto social. El objeto. El objeto social. Es decir, si usted es una entidad de investigación, pues ese es el objeto social. Y es una cuestión de dar asesorías, porque hoy también hay que decirlo, hay muchas organizaciones que no tienen acta constitutiva, pero que fungen o desarrollan una función muy específica, dando asesorías, por ejemplo, está muy de moda el tema de los colectivos de mujeres, ¿no? Y que dan asesoría a mujeres que tienen o que sufren violencia familiar, cosas de ese tipo. Pero si tú le preguntas, oye, ¿tienes acta constitutiva? No, pues no. Entonces, hay dos formas. Una, de manera legal, que es lo que marca la ley, constituirse legalmente con delante notario y cubrir el objeto social, que era un requisito indispensable. En ese momento, yo recuerdo que llegamos porque yo tenía una organización estatal que se llamaba Unión de Municipios Organizados de Tlaxcala, y esa organización sí tenía representación por lo menos en 15 municipios. De los 60. De los 60, en una cuarta parte, ¿no? Entonces, sí tenía razón de ser. Sin embargo, empezaron a salir muchos que tenían, es que yo soy de X organización, pero ¿a quién representas? Porque uno de los requisitos también que marca la ley es que presentaras un padrón de afiliados. Y ahí está la trampa, porque muchas gentes ¿inflaban también, los patrones? pues se afiliaban en todas. Sí, O sea, como había muchas organizaciones que todas repartían despensas, pollos, patos, conejos, y entonces pues la gente se afiliaba con 3 o 4 organizaciones. Entonces, cuando llegaban a la depuración en el Consejo Estatal de Organizaciones, pues resulta que había nombres pues en tres o 4 organizaciones diferentes, ¿no? O sea, también fue vicio de la práctica de la gente. Pero yo recuerdo, porque yo lo viví junto con la organización Ciudadanos Unidos al Rescate de la Laguna de Cuitlapilco, recuerdo que cuando nosotros empezamos los trámites, una exigencia que en aquel entonces ya estaba Héctor Ortiz, básicamente como por gobierno en Tlaxcala, nos pedía el responsable de las organizaciones, no me recuerdo en este momento cómo se llamaba, pero bueno, nos pedía una asamblea y él presenciarla. Entonces yo recuerdo que en aquella ocasión, bueno, pues el movimiento de Cuitlapilco fue un movimiento de auge en el 2004-2006, y pues fácilmente llegábamos a tener asambleas 1,500, 2,000 gentes. Entonces, pues, lógicamente que demostrábamos que sí teníamos. Pero a ver, es lo que tú dices, ¿no? Finalmente no representaban más que a su familia o 2 o 3 gentes y ya estaban ahí con el membrete de organización. Pero además solicitaban recursos. Claro. O sea, ese era el tema, ¿no? Se constituían, hacían una solicitud al Consejo Estatal de Organizaciones, y si eran bien vistos por el Ejecutivo, pues estaba palomeado para que te recibieras mensualmente una cantidad de dinero para tus actividades ordinarias, ¿no? Independientemente de que obviamente, había organizaciones como consentidas, ¿no? Privilegiadas. Entonces les daban automóviles, les daban gasolina, les daban vivienda, les daban... Y te puedo, comentar uno que fue diputado federal, que a lo mejor lo conoces, desde por Tlaxco, sí, ¿no? Le daban hasta 700 viviendas por año, ¿no? Y hacían negocios, hacía business con la gente. Entonces, todo eso vino a repercutir que en el gobierno de Héctor Ortiz, sí, pues cancelara precisamente el financiamiento. Sin embargo, la ley existe, está vigente, la pueden consultar en la página del Congreso, se llama Ley que regula el otorgamiento de recursos públicos a las organizaciones sociales, y esta ley permite que si tú presentas un proyecto ejecutivo que realmente represente un bien social, tienes derecho al otorgamiento de recursos. Sin embargo, pues hoy vemos que las cosas han cambiado y pues el gobierno también puso, no candados, sencillamente canceló. Es decir,
la ley la hubieran podido abrogar, ¿no? Claro. Ya no tiene razón Razón de de ser. ser. Sin embargo, sí había que ver, porque yo he escuchado a muchos partidos o dirigentes de los partidos políticos, dicen, es que el partido X más la sociedad civil. La sociedad civil somos todos. Claro. No hace referencia exactamente a la Organizada. Organizada, ¿no? Pero hay que valorar dos cosas, que yo es lo que quería platicar contigo. Uno es el hecho de que, por un lado, este gobierno de la 4T, cuando llega Andrés Manuel López Obrador, por sus pistolas, porque podríamos decir así, simplemente hace caso omiso a las acciones civiles, bajo el argumento de que no va a dar un solo peso a las organizaciones. La vez que yo tuve posibilidad de platicar, de una de las 4 veces que he platicado con el presidente, yo le comentaba que no podía cortar a todas las organizaciones sociales con la misma tijera. Es correcto. Porque finalmente yo estoy consciente y estamos conscientes en esta mesa de diálogo de que hay organizaciones que abusaron. Incluso tenemos ahí en el pasado algunos órdenes de aprehensión que les dieron aquí en Tlaxcala a los dirigentes porque hubo una malversación de recursos que les entregaba, ¿no? Pero aquí hay algo que yo quiero llegar, abogado Domingo. Existe una ley federal de fomento a las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil. ¿A qué voy? Que si existe una ley federal, bueno, pues en Tlaxcala existe un Consejo Estatal de Organizaciones Sociales y una ley local. Eso implica que pues, no nos pueden prohibir ningún gobierno volver a pedir que el Consejo Estatal de Organizaciones vuelva nuevamente a reactivarse. Sí, lo dices de manera correcta, amigo Héctor. La ley de fomento a las actividades de la sociedad civil, que es una ley federal, esa te pone otros requisitos. Hay que estar dado de alta en gobernación. Así es, ¿no? El famoso CLUNY, ¿no? Ándale. Es un registro federal o nacional. Así es, así. Ajá. Una vez que tienes tu CLUNY, bueno, pues tú también ya tenías chance de acceder a recursos públicos federales. Nosotros tuvimos la oportunidad de presidir a nivel nacional esta organización que se llama Unión General Obrero Campesina Popular Independiente. La OGOCEPI, porque le agregué la I. Originalmente yo estaba militando en la OGOCEP a nivel nacional con Miguel Ángel Castro Cosío, hermano de Víctor Castro Cosío, el gobernador de Baja California Sur. Entonces, esta organización tiene presencia nacional prácticamente en los 32 estados de la República. Cuando yo llego a esa organización como representante de Tlaxcala, pues lo primero que veo es cómo ellos, los de la mesa directiva, pues se reparten en partes desiguales, ¿no? Y nosotros que llegábamos de nuevo, pues decían, pues tú espérate porque tú apenas acabas de llegar y no te toca. Gestión para ti no hay. Tienes que hacer méritos 3, 4 años. Yo dije, pues, yo ya sé cómo operan las organizaciones. Me independicé, se jaló conmigo o se fueron conmigo Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Estado de Puebla, Estado de México y Tlaxcala. Y éramos 6 estados, ¿sí? Que también tenían esa misma condición de que pues, no nos consideraban para el reparto de los proyectos productivos, lo que había a nivel federal. Y es ahí a donde nosotros empezamos a notar también los excesos de varias organizaciones, entre ellos Antorcha Campesina, ¿no? Que claro. Era digamos, como un emblema de un brazo fuerte del priismo, más que nada. Un brazo fuerte del priismo, exactamente, y que tiene su bastión en Chimalhuacán. Ahí gobierna Antorcha Campesina y de ahí para todo el país. Bueno, el origen de la Antorcha Campesina es en la Sierra Norte del Estado de Puebla, finalmente, ¿verdad? Ándale, con Aquiles Córdoba. Aquiles Córdoba, exactamente. Entonces, digamos como que fue el emblema más antagónico al gobierno federal que actualmente tenemos, y fue por eso que Andrés Manuel dijo, bueno, pues ni esta ni ninguna otra. Pasando... Pero eso no viola el precepto de la Constitución. De la libre asociación, efectivamente. Y digo también algunos de sus aliados, por ejemplo la CEMPA, que preside José Narro. Sí, ¿no? Él ha sido siempre seguidor de Andrés Manuel. La Coordinación Nacional Plan de Ayala. También le pasó cuchillo, ¿no? Bueno, por lo menos públicamente. No sé si por así. Es que es el problema. Por debajo del agua siga gestionando, ¿no? Fíjate que en este nuevo reacomodo político nacional,
tuve la oportunidad de escuchar los discursos de Claudia, la que está encabezando en este momento la coordinación por la transformación de la 4T, y habla de que es necesario reagrupar a las organizaciones sociales. Y lo planteó así de manera abierta. Con algunas gentes que tuve la oportunidad de platicar allá en México, pues me decían que sí, el proyecto va en serio. Es buscar los mecanismos para que las organizaciones sociales se integren con la intención de conocer los proyectos que están presentando o se presentaron. Ahora, yo les quiero decir, estimados amigos, ¿no? Esto puede manejarse así como que, ay, a final de cuentas todas las organizaciones sociales recibían dinero. No todas, porque unas daban en especie, sobre todo en cuanto a los proyectos que uno solicitaba. En el caso nuestro como Curla, simplemente se hacían cargo pues de los gastos de los eventos que nosotros realizábamos y bueno, la difusión, porque son caros las difusiones en los medios de comunicación, periódicos, radio, TV, el asunto de materiales dípticos, todo eso el gobierno lo cubría y los viajes que hacíamos yo recuerdo que varias veces salimos al interior de la República a difundir el problema de la laguna de Cuclapilco y todo esto fue bajo el erario del gobierno a través de pues vehículos que ellos proporcionaron, ¿no? Entonces yo sí lo que es claro, porque yo insisto, necesitamos reagrupar todo ese trabajo que en un momento dado en Tlaxcala, a pesar de que existe una ley, a pesar de que está vigente por lo que tú ya investigaste, pues entonces de alguna manera habría que buscar los mecanismos para integrar e invitar a las redes sociales a una próxima reunión. Sí, mira, es muy importante. Hay organizaciones sociales que tienen un objeto social muy bien definido, que cumplen una función, pero que además, con sus propios recursos, hacen hasta donde lo más posible, ¿no? Claro. Independientemente de que si tienen o no financiamiento del gobierno. Esas organizaciones había que rescatarlas porque sí, algunas sí tienen sentido de ser. Y la otra parte, que el gobierno del Estado tendría que abrir no solamente el discurso, sino en la práctica, convocar a las organizaciones de la sociedad civil para poder incidir en las políticas públicas de este gobierno que se dice de la cuarta transformación, ¿no? Porque una cosa es lo que las viejas prácticas que venían dando con otros gobiernos y otra cosa es que este gobierno le pudiera poner el sello distintivo tomando en consideración a las organizaciones de la sociedad civil. Porque son muy importantes. Hay algunas que tienen sentido de investigación, otras son de derechos humanos, otros son de la violencia familiar, otros son que hacen proyectos productivos, ¿no? Y hay gente que se dedica a hacer proyectos ejecutivos muy bien elaborados, ¿eh? Quiero decirte que hay proyectos de forma para rescatar, por ejemplo, Rías Guapa. Eso no lo hace el gobierno. Generalmente quien está involucrado en estos temas son las organizaciones sociales, sí, ¿no? En el tema de la laguna de Cuclapilco no es el gobierno el que haya metido las manos, son las organizaciones sociales, son las que han estado promoviendo y han sido los defensores de la laguna de Cuclapilco. Y así podemos encontrar en la Malinche, podemos encontrar en algunas zonas boscosas, es decir, las zonas protegidas, por ejemplo, las luciérnagas, cosas de ese tipo que tienen una razón de ser de esas organizaciones. Había que invitarlas para poder rescatar, primero, el Consejo Estatal de Organizaciones Sociales. Claro. Había que hacer un documento solicitándole a la gobernadora que nos ponga un enlace para que pueda atender la demanda social. Claro. No solamente en gestión, sino en propuestas. Aquí quiero hacer un paréntesis. Mira, cuando Andrés Manuel llega en el 18 y cancela todos los recursos o de gestión, lo que yo aprendí en algún momento con el Instituto Nacional de Transparencia, con el INAI, con esta organización, nos invitaron a formar parte de un programa que se llama Gobierno Abierto, Alianza para el Gobierno Abierto. Y esa Alianza para el Gobierno Abierto era una congregación de organizaciones sociales a nivel internacional, que estuvimos 136 países reunidos en la Ciudad de México, en donde compartían las experiencias de cómo la sociedad civil en otros países participa en el diseño de políticas públicas. Esa es la importancia de la sociedad civil, porque no todos... Sí, a ver, me queda claro, existen un sinnúmero de redes sociales.
unas registradas, otras no registradas. El hecho de que se integren en un bloque y a final de cuentas luchen por un bien social es legal. Claro, se constituyen, tienen mejor facultad porque entonces, llamémosle así, adquieren una personalidad jurídica propia. Es correcto. Así es. Pero bueno, aquí la cuestión, tú tocabas hace un rato y quise llegar a ese tema, lo que tocabas, lo del asunto de la Laguna de Cuicapilco actualmente, ¿no? Se integran un grupo de personas y dicen, bueno, somos colectivos, vamos a luchar por la laguna, pero no tienen ningún plan para que involucren a la sociedad a un mejoramiento de la laguna. Yo les quiero decir a ustedes, amigos que nos están mirando, ¿ustedes creen que la laguna, así con el charco que en este momento se encuentra, es atractivo turístico? Pues no. No, y además la invasión. Eso es algo que tenemos que ir a lo legal, que hemos reclamado nosotros como burla, como ciudadanos unidos al rescate de la Laguna de Cuicapilco. El problema central es que la laguna, déjame decirte, tiene en el decreto federal una dimensión de 4.750 metros lineales. Estamos hablando de que llegaba desde la iglesia de Cuicapilco hasta Tepeyanco, lo que se conoce como la hacienda de Tepeyanco. Todos los terrenos son federales. Ha habido gente que, lógico, se fue secando la laguna y fue tomando los terrenos y se los fue apropiando a través de juicios de usucapión. Pero esos juicios de usucapión, déjame decirte con toda claridad, pues están fuera de contexto legal desde el punto de vista de la documentación, porque la mayoría de escrituras son chuecas, diríamos claramente. Sí, en ese entendido, porque no hay un origen de traslado claro, de dominio ni de posesión. Ni de además, no te olvides que ríos, mares, teras, playas son federales y no hay forma de que tú te adjudiques un bien federal, finalmente. Bueno, pues ya lo hicieron en Cuicapilco. Ya van más de la mitad. Esa es la cuestión. Por eso quise tocar este tema en este momento con Domingo, porque me parece que se tiene que hacer una revisión exactamente de cuáles son las organizaciones que están presentando proyectos sociales en beneficio, en este caso, pues de Tlaxcala finalmente, ¿no? Ahora, invitar a las redes sociales implica dos factores. Uno, buscar la forma de que ellos tengan un soporte social, tanto donde ellos hacen sus actividades. Esto es, a ver, tú dices que eres una organización de panaderos, ¿no? Vamos a ver, preséntame a tus agremiados, ¿no? Y en base a eso, es sencillo valorar si realmente tienen soporte social, porque volvemos a lo mismo, no caer en lo que pasaba anteriormente, que todo el mundo recibía, se formaba y tú le decías sabiamente, ¿no? Gente de que quería pertenecer a 10 organizaciones, entonces recibía y eran beneficiados por los abusados, pues, ¿no? Los que dicen por ahí tienen más saliva, ¿no? Entonces vamos a ser objetivos. Creo que podemos, en este diálogo que tenemos con Domingo, buscar alternativas junto con el gobierno de Lorena Cuellar y buscar de alguna manera los mecanismos para integrar a las redes sociales. ¿En base a qué? Primero, en base a que Claudia está invitando a las redes sociales para que formemos parte precisamente del conocimiento social de impulsar mejores cambios en México, ¿no? Dos, en Tlaxcala existe un Consejo Estatal de Organizaciones soportado por una ley, un reglamento, el cual debe buscarse la forma de activarlo, nada más. Está vigente. Está vigente. Lo único que tenemos que hacer, amigas y amigos, es que todas las organizaciones que nos están viendo, independientemente del padrón, porque a estas alturas, te voy a decir, cuando le dejas de dar a la gente, buscan acomodo, ¿no? Ellos se van. Entonces los liderazgos pues, han quedado como solitos. Pero independientemente del número de militantes o de afiliados que tengan, pueden aportar con un granito de arena en propuestas de desarrollo social desde la sociedad civil. Porque mira, una de las exigencias de nosotros como organizaciones ha sido que nos den apertura al diálogo para que podamos nosotros presentar también políticas públicas, ¿no?, que beneficien a la mayoría. Te lo pongo muy sencillo. La Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil, que ahorita actualmente yo estoy trabajando, CONASO. la CONASO, no tiene fin lucrativo, claro, no recibe presupuesto de nadie. Nos dedicamos a la investigación, claro, y a la difusión y exhibirlos, ¿no? Y exhibir. Pues, ¿por qué? Porque estamos siendo una contraloría social. Eso debe ser. Nosotros sí tenemos muy bien definido
¿Qué estamos haciendo en la CONASO? Es una Contraloría Social que está vigilando cómo aplican los recursos públicos de los funcionarios de nuestro Estado, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? Y no necesitamos que nos den ni carros, ni viáticos, ni gasolinas, ni nada por el estilo, porque todo está en la página. Si quieres revisar obra y servicios y eso, pues entras a Compranet. Si quieres revisar alguna ley o decreto, entras al Congreso del Estado. Si quieres revisar las cuentas públicas, entras al órgano de fiscalización. Si quieres revisar alguna falla de algún funcionario público, bueno, pues entras a la página de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción. Todo está digitalizado. El asunto es que ustedes se meten, sacan la información, que no cualquier ciudadano lo quiere hacer, finalmente. Sí, por ejemplo, la PNT. Pero lo que tú decías claramente, si se convierte una organización en ojo vigilante, en fiscalización, pues bueno, nos va a ir mejor, ¿no? Por supuesto, porque entonces inhibes claro, a los funcionarios de la malversación de recursos. Hacer sus tranzas, como dicen por ahí. Entonces, nosotros en la Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil, de la CONASO, sí tenemos ese objetivo, ese objeto social de ser Contraloría Social, ¿no? No necesitamos ser miles. O sea, ahí es un ejemplo. Que no necesitas presentar un padrón de afiliados de 1000 personas. Somos 3 o 4 que nos dedicamos a la investigación, entramos, por ejemplo, a la Plataforma Nacional de Transparencia, revisamos que sus páginas estén, primero que la ley te establece que deben estar actualizadas. Hay muchos funcionarios, muchas dependencias, desde el mismo CPC, el Consejo de Participación Ciudadana, que son los que presiden el sistema anticorrupción, no tiene su página actualizada. Sí, porque es intencionalmente, finalmente. ¿No? O sea, cosas de ese tipo, y entonces pues, las organizaciones sí tenemos que ser contralores. Es que es a lo que yo voy, Domingo. En el caso nuestro, que yo manejo, hoy hay 3 organizaciones sociales. Uno es Ciudadanos Unidos Tlaxcalteca de Tlapilco, 2 es el Consejo Ciudadano Intermunicipal en defensa del territorio tlaxcalteca, que no se ha resuelto este problema con Puebla, y los terrenos siguen invadidos, ¿no? Y se siguen invadiendo. Y se siguen invadiendo, ¿no? 3, la Organización Nacional de Adultos Mayores, una organización que recientemente me acaban de nombrar presidente y es a nivel nacional, y creo que en este momento podemos encauzar este vínculo con la sociedad civil organizada para que nos convirtamos precisamente en eso, ¿no? Primero, propositivos en cuanto a los proyectos, y segundo, en órganos de fiscalización, porque imagínense ustedes que alguien diga, no, ¿saben qué? Pues es que el caso de San Pablo del Monte, ¿no? Los terrenos ya no se pueden regresar porque ya los va a escriturar Puebla. Bueno, pues aquí la pregunta es, cuando hay documentos, hay escrituras en esa zona que están registradas en Tlaxcala y que de alguna manera, por cochupos de los gobernadores anteriores, pues simplemente le entregó el territorio a Puebla. Y me parece inaudito que una acción civil, como el caso del Consejo Ciudadano Intermunicipal, pues se le tome en cuenta por parte de las autoridades. No vamos lejos. Platicábamos la otra ocasión con los delegados de la UNAM. El manejo que están dando ahorita, no digo yo, las cabezas que manejan el programa de adultos mayores con el pago cada 2 meses, sino las gentes que están en los bancos, Domingo. Hay gente, yo lo veo que va y se forma desde las 6, 7 de la mañana y abren hasta las 9. Pero hay unas filas, ¿qué te digo? De 70, 80, 100 gentes cada vez. Qué mala atención desde el punto de vista, si de alguna manera seamos reales, ¿no? Se habla de que ya digitalizaron los programas y la atención que le dan a las señoras ya, gente que llega con el bastón, llega caminando. Con sillas de ruedas, ¿no? Lejos de que eso les favorezca en su salud, les perjudica, ¿no? Claro. Y lo otro, y ponte a manejarle a un adulto mayor de 80 años el cajero. No, pues está peor. Está peor. Ahora, si hay cosas que alguien debe decirle a los responsables del programa, y en este caso Andrés Manuel López Obrador, a ver, no es malo que tenga su tarjeta finalmente del banco, pero el adulto mayor de 80 años, pues ya es muy difícil, estimados amigos. Y díganos con sus comentarios, díganos si es cierto o no lo que estamos hablando. Ya los adultos mayores en este momento se requiere una organización a nivel nacional, como el caso de la Organización Nacional de Adultos Mayores, para que estemos pendientes de que seamos portavoz de, ¿sabes qué? Gobierno, en tal lado está fallando esto, está fallando aquello, porque si de lo contrario,
Entonces es ahí donde el gobierno, como dice, nadie se organiza, nadie le reclama, nadie dice nada, y el gobierno se va, como dicen, limpiecito, y los funcionarios empiezan a hacer de las suyas, ¿no? No, y las malas prácticas vuelven a aparecer, ¿no? Hay gente que no maneja su tarjeta precisamente por lo que tú estás comentando. Ya algunos, la movilidad no está tan cómoda para que puedan ir y venir, y entonces la encargan al hijo o a la hija o hasta al nieto. Y ellos son los que van y administran la lana. Entonces realmente al adulto mayor lo dejan sin su pensión. Por eso, O sea, cosas tan graves. tan simples, ¿no? Tan simples, ¿no? Y eso sí tiene que ver con una política pública desde el punto de vista de los que están dirigiendo esto, o en el caso tuyo que fuiste nombrado, proponer una alternativa, ¿no? Claro. Una forma de poder... Ser propositivos. Así es, de que ellos les llegue su recurso. Porque ¿cómo sabes que le está llegando su recurso si ni siquiera su tarjeta maneja? Y es que habría que clasificar, desde el punto de vista de la UNAM, que estamos platicando, habría que clasificar la etapa de los adultos mayores, porque se habla de 60 a 65, de 75 a 70, quizás tiene una especificación, Domingo. De 70 a 75 tienen otra, y de 75 a 80. Hay algunos que tienen más de 90. Exacto, ¿no? Entonces, habría que clasificar, porque yo me pongo a pensar, los de 65 y más, todavía son, llamémosle así, servibles a la sociedad. Sí, todos están útiles. Y entonces yo la pregunta es, bueno, ¿para qué se le está dando un apoyo a este grupo? Mejor los enseñamos a pescar, ¿no? ¿Para qué les está hablando del pescado diario? Porque tenemos que hacer que ellos todavía en su vida última sean productivos. Claro. Y en esas circunstancias es algo que no se está viendo más a fondo con estos programas. Creo que este tema es muy amplio, Domingo, muy amplio. Yo te invito para que el próximo viernes nuevamente vamos a tocar este tema y vayamos avanzando, ¿qué te parece, no? Sí. Y vayamos creando la posibilidad de invitar a todas las redes sociales de Tlaxcala que tienen acta y las que no tengan acta también, porque podemos también ayudarles, ¿verdad?, a crear ese empuje de, más que nada, constituirse legalmente, ¿no?, en esas circunstancias. Pues mira, la CONASO les ofrece este servicio de manera gratuita. Órale. De manera, como una forma solidaria y además como parte de nuestro trabajo de la participación ciudadana. Porque mucho se habla, te comento, inclusive en la ley de participación ciudadana. Y resulta que los ciudadanos son los que menos participan. Claro. Porque entonces, por ejemplo, los que hacen una ley o presentan un proyecto o una iniciativa en el Congreso, a los que menos toman en cuenta es a los ciudadanos. Esa es la ocurrencia del diputado. Que las quesadillas, que la flor de cempasúchil, que, o sea... Sí, las propuestas que suben de verdad, eso es algo lamentable, porque entonces la sociedad civil y las organizaciones, pues nada más nos utilizan en su discurso, pero en la práctica no toman en cuenta nuestra opinión. Y es ahí a donde nosotros les estamos haciendo la invitación, amigas y amigos, para que volvamos a reagrupar a todas las organizaciones sociales y que podamos presentar inclusive iniciativas de ley que permitan claro, que la ley de participación ciudadana se ejecute, se cumpla. Realmente que la gente participe con iniciativas de ley. A ver, si traes un tema de ecología, bueno, pues a ver, lo vamos a abordar. A lo mejor lo podemos nutrir, podemos aportar ideas, ¿no? Aquí en Tlaxcala, en el último padrón, mira, ahí estamos viendo en la pantalla. Regresa, por favor, ingeniero, a la anterior. De todo el padrón, que eran de 1000, solamente el gobierno reconoció a 126 redes sociales. Fíjate, estamos hablando que ahorita, después de tantos años, porque estamos hablando del gobierno, hasta donde terminó Héctor Ortiz, hubo esa vinculación. Pero después vino Mariano González, vino Marco Mena, y ahorita con la gobernadora, no sabemos cuántas redes sociales hay. Entonces vamos a reagruparnos. Yo los invito a que nos reagrupemos y empecemos a trabajar un proyecto todos juntos. No se trata, porque yo sí soy enemigo de esto y lo hemos dicho. Los que nos conocen saben de antemano que hemos trabajado con una dirección horizontal y no vertical. Esto es, se forman comisiones del Consejo Estatal de Redes Sociales. Ya un año me dieron la oportunidad de servir a este consejo. Desgraciadamente, cuando vino Mariano González Salud, pues se puso de acuerdo con algunos líderes y les dijo que los iba a ayudar siempre y cuando no estuviera Héctor Joseph en este grupo. Yo decidí, de verdad acepté, retirarme a cambio de que se les diera
el servicio a las organizaciones sociales. Y lógico, la gente que quedó al frente nunca hizo nada, y simplemente, como dicen, sacó sus propios beneficios, que es algo que yo estoy en contra de eso, Domingo, ¿no? Pues tenemos que impulsar. Así es. Si tú me permites la invitación nuevamente a las organizaciones que están legalmente constituidas y las que no, me pongo a sus órdenes al 246-134-3807 para que me puedan echar una llamadita. Les puedo asesorar de cómo hacer su acta constitutiva y obviamente pues, ya tendrán que pagar su notario, ¿no? Porque pues, ese es el protocolo que deben de cubrir. Pero en la asesoría y en la conducción, por supuesto que nos vamos a poner a las órdenes, y no nada más de ellos, sino de todos los que se quieran integrar. Porque sí, es importante rescatar varias leyes que están vigentes, pero que no están siendo utilizadas, ¿no? Claro. Por ejemplo, la ley del otorgamiento al financiamiento de las organizaciones sociales, que no tienen nada. Por ejemplo, la ley de consulta popular, que también solamente cuando a Andrés Manuel se le ocurre sacar su consulta para ver si se queda o se va. Pero realmente aquí en Tlaxcala nunca hemos hecho un ejercicio de consulta popular. Claro. Y existe esa ley de consulta popular. La ley de participación ciudadana existe, pero también los ciudadanos no participamos. Entonces, sí sería importante que inclusive le hiciéramos llegar un documento al Congreso, a los diputados, para que nos sentemos las organizaciones sociales y podamos discutir, por ejemplo, la ley de la privatización del agua. Claro. Que está proponiendo Marcela. Es una locura, pero bueno, ella, según ella, está legislando a favor de quién. ¿Los ciudadanos no tomaron en cuenta? Pues no. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar con nuestras contrapropuestas o enriquecer esa propuesta. Sí, yo creo que aquí, en este proyecto de Michan TV Radio, como ustedes saben, se hizo con esa de encaminar a que la sociedad se quite la venda de los ojos. No debemos permitir que de alguna manera simplemente sigamos, y perdónme la expresión, como borreguitos a las autoridades simplemente porque nos dicen que esto está bien o que así deben de ser las cosas. Analicemos, pensemos, y si nos conviene, adelante. Y si no, pues organicémonos, porque yo insisto, independientemente de que el gobierno en este momento represente, dicen, a los más pobres, pero de hecho, se tienen que organizar a los pobres, porque también, yo les pregunto a ustedes, ¿han ido a su casa a preguntarles a ustedes directamente o convocar a asambleas comunitarias en donde se diga exactamente cuáles son sus necesidades de la comunidad? No, lo hacen a través de una sola persona, en este caso la autoridad, y la autoridad puede decidir, hace falta el pan, pero a lo mejor no hace falta, en este caso, el pan, hace falta la harina, nada más, ¿no? Entonces, creo que tenemos que meter esa situación. Aquí en Michan TV, ya saben, estamos abiertos y vamos a trabajar. Yo los invito, todos los que quieran presentar también aquí alguna queja, quieran que platiquemos públicamente, podemos impulsar, además de empezar a convocar a reuniones, hacer pequeños foritos, ¿no? Que aquí, mesas de diálogo con las organizaciones, ¿qué opinan de esto? ¿Les parece? ¿Y por qué no proponer la próxima mesa de diálogo aquí en Michante en unos 15 días? ¿Qué opinan? Invitar a los que quieran venir. Aquí tenemos un lugar amplio y podemos de alguna manera hacer una especie como de forito para que empiecen a conocer precisamente cuáles son nuestras propuestas y que se sumen a esta lucha que hoy, con la presencia de Domingo, hemos decidido iniciar. ¿Te parece, Domingo? Claro que sí, amigo Héctor. Es muy importante lo que se está abordando porque es la verdadera participación ciudadana. Es lo que queremos. Amigos, gracias por haber estado con nosotros. Les agradecemos en esta mesa de plática que hoy nos sirvió de mucho y esperemos que compartan. Ayúdenos, por favor. Gracias, nos estamos mirando después.